Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que van a presenciar esta clase a través de YouTube. En esta oportunidad vamos a ver el imperialismo del siglo XIX. Como les dije hace un ratito, hago esta diferencia porque si bien tiene características similares al imperialismo del siglo XV que realizaron los españoles y portugueses sobre el continente americano, tiene otras características y es otro momento, ¿no?, histórico y geográfico también de la organización mundial. Entonces, hacemos un repasito rápido de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Es el imperialismo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde las potencias industrializadas son las que van a realizar este tipo de imperialismo, ¿no?, de este sistema, sobre principalmente el continente asiático y el continente africano. Nosotros en esta oportunidad o en esta clase vamos a hacer referencia o vamos a utilizar como ejemplo el caso del continente africano, donde se realiza un reparto formal de África, ¿sí? Las potencias europeas literalmente se reparten los países africanos para establecer dominios sobre estas tierras. Bueno, este tipo de imperialismo es de base económico. Si bien hay presencia en el sistema político y otras veces hay presencia militar, en referencia, ¿no?, a los países que dominan estos territorios coloniales, principalmente se da para administrar económicamente estas tierras. ¿En referencia a qué? En referencia a insertar los productos elaborados, ¿sí?, en estas potencias industriales. Recuerden que estamos pasando la segunda fase de la revolución industrial, entonces tienen excedentes de productos y estas tierras van a ser nuevos mercados, ¿sí? Van a absorber esos productos que no absorben los mercados internos de estos países centrales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Entonces, Disculpa, te quería comentar que en el grupo hay alguien que no puede ingresar, puso. ah, No sé si te querías contestar. ¿quién será? No, Nelly, no tengo nadie en espera, ¿eh? ah, No, que no mira, se ¿ves? puede conectar. Participantes. Ah, sí, acá. No, uniéndose, dice. Se está uniendo, así que hay que esperar que entre, porque yo ya le di ingreso. Cualquier cosa decirle que vuelva, porque yo cerré el WhatsApp web, que vuelva sobre el mismo link, Nancy, por favor, ¿sí? Bien, entonces, volvemos al trabajito. Vamos a hacer una primera lectura rápida, como siempre les digo, de los textos, y en una segunda lectura vamos a intentar que con sus propias palabras puedan definir el concepto de imperialismo. Después que me digan cuál es el control que establecen los europeos, ¿no?, entendiendo como las potencias europeas principales a Francia, a Inglaterra o Gran Bretaña y Alemania, y cómo se administraron estas colonias. Cuando yo hablo de colonias, hablo de los territorios que son dominados por estas potencias europeas. Cuando yo hablo de colonialismo, que puede parecer sinónimo, pero no lo es, hago referencia a la expropiación, ¿sí?, o explotación de recursos por parte de estos grandes imperios, ¿sí? Imperialismo y colonialismo van de la mano, son simétricos, pero no significan lo mismo. Vamos a darle ingreso de vuelta a Nélida. Ahí está. El imperialismo es la extensión de un territorio o de una potencia sobre otro. No hace falta que haya explotación económica. Obviamente que en el 99% de los casos la explotación económica se da, pero no es una condición necesaria. En el colonialismo sí, las potencias hacen, sí, explotación de los recursos sobre estos territorios. Esa es la principal diferencia. Bien, después vamos a definir qué son los dominios, qué son los protectorados y las concesiones. Estos tres sistemas son formas
Esperen que hay más gente. Es todo Nélida, algo le debe estar pasando que no puede entrar. Bueno, estos tres sistemas son modos en que las potencias europeas van a organizar, ¿sí?, los territorios. Y estas tres formas pertenecen a los que conocemos como el gobierno indirecto. Eso significa que las autoridades son nativas, pero tienen la tutela de la potencia, o sea, están todo el tiempo siendo observados. Y ahí vamos al último punto, al punto 3, en donde también leemos el texto y vamos a establecer cuándo se da un gobierno directo y cuándo se da un gobierno indirecto. Con el gobierno indirecto hacemos referencia a las potencias que ponen sus propias autoridades, por ejemplo, los franceses ponen gobernantes franceses para administrar los territorios africanos, ¿sí? Entonces no hay autoridades locales, porque son autoridades francesas. Entonces van a administrar política, social y económicamente ese territorio. Cuando hablo de gobierno indirecto, la administración es económica, pero permiten que se queden las autoridades locales porque son funcionales a la potencia. Eso significa que van a respetar, ¿sí?, y van a priorizar la cultura, la economía y la forma de organización política que le dice el país, ¿no?, o la potencia que está administrando ese territorio colonial. Entonces, si bien permiten que las élites locales, que obviamente es la clase alta, que tiene el poder económico y a la vez tiene el poder político, permiten que sigan gobernando, pero obviamente están todo el tiempo siendo vigilados por la metrópoli europea. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es un gobierno indirecto, ¿por qué? Porque la población nativa puede elegir a sus autoridades, pero esta autoridad es cómplice o es funcional a los requerimientos de esta potencia europea. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Cuando Sí, analice, profe. perfecto. Cuando analicen qué es un dominio, un protectorado y una concesión, lo primero que tienen que saber es lo que les dije, que es una forma de establecer gobierno indirecto. En los tres casos, la administración va a ser económica, ¿sí? Ellos van a decir cómo se maneja la economía interna de estos estados coloniales y cómo se maneja la economía exterior de esos estados coloniales. Eso significa que van a decir qué pueden comprar y qué pueden vender y a quién. Por ejemplo, en los dominios es el sistema que emplea el Imperio Británico, en donde no hay presencia militar ni política, pero sí hay una fuerte administración económica sobre estos territorios coloniales, principalmente en África, ¿no?, que es el ejemplo que vamos a ver. En el protectorado sí hay una presencia militar. La metrópoli europea hace presencia militar para organizar este territorio. Y en las concesiones hay una tutela política, pero obviamente no, siguen dejando en su función a las autoridades nativas del lugar, ¿sí? Esperen que les voy a mostrar. El texto es súper sencillo. Empiezo obviamente explicándoles qué es el imperialismo, cuáles son las causas sociales y políticas, y después les va a definir qué es una colonia, ven que acá tienen qué son los dominios, qué es el protectorado, les da ejemplo para que ustedes entiendan bien a qué hace referencia, y por último tengo qué es el gobierno directo, y en la otra página, qué es el gobierno indirecto. Con estos últimos párrafos van a completar el cuadro. El cuadro es súper sencillo, fíjense en que ni siquiera es de doble entrada, con que me pongan 2 o 3 características de cada tipo de gobierno, suficiente y feliz. ¿Se entendió hasta ahora? Bien. Vamos a ir al punto 4, que dice, teniendo en cuenta el mapa anexo, vamos a marcar los territorios coloniales. Yo les voy a juntar este archivo. En este archivo ustedes tienen el mapa de referencia. El mapa de referencia es un planiferio. Ustedes se van a fijar la parte de África, porque es el ejemplo que yo les estoy dando en esta clase. Y sobre este margen tienen las potencias y el reparto formal de África
para inicios del siglo XX. Yo quiero que localicen los territorios británicos, ¿sí? Que están en rosa, principalmente se da al sur de África, y los marquen en el mapa africano. Este mapa lo venden en cualquier librería, lo pueden imprimir, pueden trabajar sobre el mapa acá en la compu, o si no consiguen mapa y no pueden imprimir y no saben trabajar sobre la compu, me ponen los territorios que pertenecen al Imperio Británico en África son y me los nombran. ¿Sí? Entiendo que estamos en pandemia, laburando, son adultos, así que más herramienta no les puedo dar. O sea, les doy 4 opciones. O imprimen, o trabajan en el mapa, o trabajan en la compu, o lo escriben. ¿Sí? Así que totalmente apertura para eso. Esperen un segundito. Les pido disculpas, como verá Joana, yo también estoy acá con menores a cargo. Qué hermoso el receso invernal. Bueno, ¿se entendió Sí, más o profe, menos? ya lo vi, ya lo vi. ¿Se entendió De más o atrás se menos? veía. No, no, una cosa súper puntual, ¿eh? Puntual, no aparece en toda la tarde, es me siento y aparece el niño. ¿Se entendió más o menos a lo que apunta la actividad? Sí, profe, sí. Bien, dejo de grabar, ¿Les puedo así hacer una, Sí, dejo ¿les de puedo hacer una grabar. pregunta?